capital. Un rapidito y un turismo están atravesados en el anillo periférico. Al parecer colisionaron. El conductor del carro es de los que no aguantan y de repente abre la cajuela y ¡zas! Saca un semejante machetón, sale en carrera tras el conductor del rapidito. Parece estar dispuesto a todo, mientras el otro anda que no hay a dónde meterse. Al final el señor se cansa y se va. Estuvo cerca. Ande con cuidado en la calle, deje de andar de irresponsable violando las leyes de tránsito y afectando a los demás, porque usted no sabe con qué se va a encontrar. Aunque no es justificable, la violencia suele pasar en las vías públicas o las vías de tránsito de nuestro país. A todos buenas tardes, gracias por informarse con Impacto VTV Meridiano, gracias por acompañarnos. Ya estamos en la segunda quincena de agosto, realmente el tiempo pasa volando, así que hay que aprovechar cada minuto. Bueno, nuevamente este video deja al descubierto realmente que no aguantamos nada los hondureños. Andamos con la cabeza caliente, pues ante la viveza de algunos, saca esa cólera que llevamos. Este caballero no soportó que un transporte público, unidad de transporte público o privado, mejor dicho, pues hiciera este tipo de cosas. No le quedó más que sacar el machete. Pero ahí vemos el ayudante que correteaba a la unidad con temor, por supuesto. Pero miren, todo esto se puede evitar si realmente somos conscientes que el respeto a las demás personas es fundamental en nuestro país, en todos los estratos. Y especialmente si usted conduce un vehículo, tenga mucho cuidado, respire por favor, porque imagínese, esto pudo haber acabado en una desgracia. Andrómeda Díaz. Buenas tardes, Carlos, y a cada uno de nuestros televidentes. Y como usted lo apunta, de manera popular, andamos con la cabeza caliente y machete en mano, y esta ocasión literal la de ese ciudadano, así que es importante evitar este tipo de acciones de violencia para evitar tragedias más grandes. En esta ocasión el pleito solo quedó hasta ahí, hasta ese altercado, entonces hay que tener mucha precaución también de las actitudes que tenemos alrededor de la sociedad, como nos ven los niños, los jóvenes, que también están tomando ejemplo de esto, para ellos de esta manera solventar sus problemas. Siempre la ruta del diálogo es la importante, y si la otra persona no quiere dialogar, pues llame a las autoridades, que para eso están, para poder intervenir en este tipo de casos. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. Titulares, Impacto VTV Meridiano. Caen nuevos implicados por corrupción en la tasa de seguridad y arranca audiencia por la supuesta planificación para atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya. Estado de excepción se amplía por 23ª vez y la violencia estalla. Colectivos de Libre y policías municipales se enfrentan en El Progreso, dejando más de 20 heridos. La izquierda se derrumba en Bolivia tras 2 décadas en el poder, y expertos advierten: Honduras debe de aprender antes de repetir la historia. En las noticias internacionales, Zelensky y Trump se ven cara a cara en la Casa Blanca en una reunión que podría cambiar el rumbo de la guerra y la política global. Así iniciamos Impacto VTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos informándole que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial presentó requerimiento fiscal y aseguró bienes de Juan Ramón Molina Rodríguez, ex coordinador del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. En dicho fideicomiso, junto a Liana María Mayorga Castillo, gerente de Empresas Plasticar S.A., acusados de defraudar al Estado hondureño por más de 18 millones de lempiras mediante el suministro irregular de tarjetas PVC para la emisión de licencias de conducir. A esta hora, Walter Pérez nos amplía. Walter.
Muchas gracias, compañeros. En efecto, me acompaña el portavoz del Ministerio Público, el licenciado Yuri Mora. Licenciado, en torno a estos requerimientos, licenciado, que tienen que ver con la tasa de seguridad, si nos amplía, ¿de qué se trata? Bueno, sí, este es un requerimiento que se ha presentado este fin de semana en donde ya hay una persona capturada y estas investigaciones estuvieron a cargo de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración de la Policía. Básicamente aquí tiene que ver con fondos de la tasa de seguridad, en donde se utilizó un decreto PCM que había sido aprobado, pero para compras de bioseguridad, tomando en cuenta que estábamos todavía al final de lo que era la pandemia del COVID-19. Sin embargo, este decreto se utilizó para justificar una compra directa sobre licencias de conducir. ¿Quiénes son las personas involucradas? Está Juan Ramón Molina Rodríguez, que es el ex coordinador del fideicomiso de la tasa de seguridad. Él era el representante de la empresa privada en la tasa de seguridad, y también Liana María Mayorga Castillo, que él era gerente de la empresa Plasticar, y se les supone responsables del delito de fraude por más de 18 millones de lempiras mediante el suministro de tarjetas PVC para licencias de conducir. Los delitos imputados son, como les mencionaba, abuso de autoridad, fraude y lavado de activos. Según las investigaciones que llevó a cabo el Ministerio Público en la Secretaría de Seguridad en diciembre específicamente del año 2021, se adjudicó irregularmente la compra de 480,000 tarjetas plásticas, las cuales habían sido constituidas apenas 2 meses antes de ser beneficiado con el contrato. La empresa había sido constituida justamente 2 meses antes. Sin embargo, aunque oficialmente se reportó el ingreso de 480,000 tarjetas, en realidad al cuantificar el número de tarjetas que ingresaron a la Secretaría de Seguridad era de apenas 258,000 que habían llegado al país. Haciendo un poquito también de referencia a las investigaciones, el 22 de enero del año 2022, apenas 5 días antes de que asumiera el nuevo gobierno, la Administración Pública de la Secretaría de Seguridad realizó el pago de los 18.5 millones de lempiras. 3 días después, su gerente Liana María Mayorga Castillo había transferido 17 millones de estos 18 que le habían pagado días antes a la empresa Inversiones M&M, propiedad de Juan Ramón Molina, quien legalmente no podía contratar al Estado. Estaba prohibido que él, como miembro de la tasa de seguridad, tuviera negocios con el Estado por su cargo de coordinador de la tasa de seguridad. También hay aseguramientos de varios terrenos, apartamentos, sociedades mercantiles, vehículos. Muchas gracias al portavoz del Ministerio Público, el licenciado Yuri Mora, referente a estas operaciones que tienen que ver con la tasa de seguridad. Mi reporte, compañeros, con ustedes. Gracias, Walter, por esta importante información. Y siempre en este tema, el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, Armando Urtecho, asegura que el ex representante de la empresa privada ante la tasa de seguridad tomó las decisiones al nombre propio y no en todo el sector. Bueno, es que sí fue propuesto por el sector privado, ¿verdad? Pero las acciones que él tomaba ahí eran a título personal, ya no fueron a título del Consejo, porque nunca venía a pedir autorizaciones para tomar algunas decisiones. Y le tengo que recordar que el Congreso Nacional modificó el decreto en que nos eliminó con el derecho al veto, por un lado, y por otro, encasilló todas las acciones como secretas. O sea, y ahí, ¿qué íbamos a saber nosotros qué es lo que estaban haciendo? No, hay que preguntarle al presidente de la Corte, al presidente ¿cómo se llama? El presidente del Congreso, al presidente del Congreso Nacional, del presidente de la República, al secretario de Seguridad, al jefe de las Fuerzas Armadas. Esos eran los miembros que estaban ahí. ¿Qué decisiones tomaban ahí? No lo sabemos porque fueron encasilladas. Bueno, ya es importante aclarar que ya se ha dictado detención judicial para estas personas que están involucradas en este caso. En la emisión estelar les estaremos ampliando. Y hoy, desde el circuito de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, se está desarrollando
la audiencia inicial para Elmer Rubí, acusado presuntamente por lavado de activos y fraudes, asimismo, para 3 ciudadanos acusados presuntamente por planificar un atentado en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Y también, como les explicaba hace un momento, también se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputado para Liana María Mayorga Castillo, gerente de la empresa Plasticar S.A., por aparentemente defraudar el Estado por más de 18 millones de lempiras. Gabriela Plata, a esta hora nos amplía. Así es, muchas gracias compañeros. En el estudio central, en este momento ya ubicados desde el Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, para darnos detalles de estas múltiples audiencias iniciales que se están desarrollando, Bárbara, y asimismo la más reciente, esta presentación de imputado tras este requerimiento que ha empleado el Ministerio Público en las últimas horas. Buen día, efectivamente. Hoy pues está audiencia inicial en la causa instruida contra Elmer Rubí, a quien se le supone responsable del delito de lavado de activos. Este ciudadano supuestamente recibió 2 millones de lempiras de las empresas denominadas del Maletín cuando se desempeñaba como administrador en el Seguro Social, jefe de departamento de administración del Seguro Social, y tiene un incremento de más de 2 millones de lempiras, lo cual no pudo justificar. Este día, pues, momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Asimismo, también se desarrolla la audiencia inicial para 3 ciudadanos que fueron acusados por los delitos de actos preparatorios punibles y asociación terrorista. Se trata de Arcadio Corrales y Perfecto Enamorado y Antonio David Catán. Estos 3 ciudadanos están hoy en audiencia inicial. Este es el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Al culminar la misma, el juez podría dictar un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva, auto de formal procesamiento con medidas, o también se puede dictar también un arresto domiciliario tomando en cuenta la edad de ellos, que tengo entendido que uno de ellos tiene más de 70 años de edad. Asimismo, también se va a desarrollar en breves minutos una audiencia de declaración de imputado para la ciudadana Liana María Mayorga Castillo. Ella es gerente de la empresa Plasticars. Ella fue contratada, esta empresa fue contratada para los plásticos para las licencias. Este fraude de más de 18 millones de lempiras, que supuestamente este día va a presentarse su audiencia de declaración de imputado, está acusada por el delito de fraude. ¿Qué escenarios se podrían prever durante el desarrollo de estas múltiples audiencias, principalmente en esta última efectuada por el Ministerio Público tras este requerimiento? Bueno, recordemos que una audiencia de declaración de imputado un juez puede dictar, ya sea detención judicial o medidas sustitutivas. Ahí mismo señala la fecha y hora de la audiencia inicial, ¿verdad?, que es el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Muchas gracias, Bárbara. Le agradecemos, compañeros. Importante conocer de todo lo que se suscita en el ámbito judicial en el país y el desarrollo de estas audiencias que se estarán desarrollando hoy desde el circuito de criminalidad organizado y medio ambiente. Nuestro informe a esta hora del día. Regresamos con ustedes hacia los estudios centrales. Gracias, Gabriela Plata, por esa importante información. También resaltamos que ya se le ha dado detención judicial a Liana María Mayorga Castillo, quien es gerente de la empresa Plasticars S.A. Pero mientras tanto, nuestra compañera Berenice Amaya nos amplía más las informaciones. Nos va a traer reacciones sobre este tema, pero siempre hay más en el ámbito judicial, y es que justamente se ha referido a la defensa de las personas acusadas por lo que es orquestar un atentado en contra del expresidente José Manuel Zelaya Rosales. ¿Qué es lo que dice su defensa? Berenice, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, en estos momentos me acompaña el abogado Héctor Durán para que nos amplíe información en torno a cómo va esta audiencia. Entendemos que es representante legal de uno de los acusados. Si nos amplía más detalles, abogado. Sí, gracias. Buenas tardes. Efectivamente, yo tengo la representación legal de uno de los 3 imputados, del señor Arcadio Corrales. Ya comenzamos la audiencia, el requerimiento fiscal fue planteado por el Ministerio Público, ratificado por los mismos delitos de la audiencia de declaración de imputado, es decir, actos preparatorios punibles y el delito de asociación terrorista. En ese sentido, ya el Ministerio Público propuso medios de prueba, pericia, documentos y testigos. Se le dio un lapso de tiempo para almorzar y para revisar la documentación a las defensas, para hacer un estudio de ellas, porque hasta este mismo momento la propusieron y las presentaron. Entonces ahora vamos a hacer nuestros alegatos en relación a la prueba,
porque consideramos que algunas no deben ser admitidas por razones legales, ¿verdad? Y después de eso vamos a proponer los medios de prueba, que en este caso nosotros vamos a proponer más que todo documentación que refleje cuál es la actividad económica de mi representado, que es una persona común y corriente, trabajadora, un ingeniero, tiene una empresa y que realiza trabajos, ¿verdad?, de electrificación. Entonces, eso es lo que vamos a representar, porque sus compañeros, sus colegas me preguntaban qué prueba puedo presentar en relación a esos delitos, y le digo, ¿y cómo puedo yo establecerles que no pertenece a una asociación terrorista? Lo único que puedo yo es reflejar ante el juez y a través de ustedes ante la sociedad que son personas comunes y corrientes, y que esto que hoy están sufriendo ellos, por manifestarlo en un chat de una red social, de WhatsApp, le puede suceder a cualquiera, pues, por partir una opinión. El hecho de decir, de manifestar lo que usted piensa, si está a favor o en contra de determinada autoridad, no significa que usted lo vaya a realizar, lo vaya a concretizar. En eso estamos, ¿verdad? Eso ya es para la etapa final. A la 1 regresamos y creemos de que seguimos confiando en la objetividad del Ministerio Público y en las garantías que el juez nos va a brindar. Abogado, usted mencionaba que estos son chats comunes y corrientes. ¿Y qué se espera para la resolución? Cuando digo que son chats, o sea, usted está en un grupo de WhatsApp, ¿verdad? En varios, excompañeros de colegio, excompañeros de la universidad, colegas. Entonces usted ahí da opiniones comunes y corrientes. Son comunicaciones, pero estas comunicaciones, al ser intervenidas, tienen que cumplirse con algunas legalidades para que tengan la validez en este caso ante una audiencia. Pero nosotros consideramos que al ser una opinión, nada más, que eso no está prohibido, usted puede decir lo que sea, lo que no puede es concretizar alguna idea. Yo puedo decir en un chat que voy a traficar droga, pero que de eso a hacerlo es muy diferente. Entonces lo que esperamos es que se considere que nada más fueron opiniones vertidas, el contexto pues lo desconocemos, pero no creo que el chat sea destinado para organizar un atentado o a realizar actividades de un terrorista. Muchas gracias al abogado Héctor Durán, quien nos amplía esta importante información en torno a cómo marcha este caso. Compañero, yo retorno con ustedes al estudio central. Buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros. Y por 23ª ocasión se ha ampliado el estado de excepción, lo que ha generado una ola de críticas. Cintia López, desde la zona norte, nos tiene reacciones. Cintia. Así es, muchas gracias, compañeros en estudio. Precisamente me acompaña la presidenta del Colegio de Abogados de Honduras aquí en San Pedro Sula, la abogada Selene Hernández, en relación a esta nueva ampliación del estado de excepción, sin pasar por el Congreso Nacional. ¿Cómo ve usted esta situación, abogado? Muy buenos días a todos los televidentes. Como Colegio de Abogados, es preocupante que vayamos a un nuevo estado de excepción durante 45 días más, finalizando en septiembre de este año. Recordemos que estos estados comenzaron en diciembre del año 2022, lo cual ya no se ha vuelto un estado de excepción, sino que una permanencia por parte de la policía en los sectores más vulnerables del país, donde ellos tienen conocimiento por sus estudios de que hay estructuras criminales, pero el Estado no ha puesto los ojos en crear proyectos para rescatar la vida de las personas que se encuentran ahí y darles una mejor condición de vida y oportunidades de desarrollo en este país. ¿Qué consecuencias puede haber considerando que muchos están viendo esto como una ilegalidad? Es que definitivamente sí que lo es, porque no podemos estar en un estado de excepción en el cual se termina hoy y hoy por la tarde lo vuelvo a ratificar. ¿Por qué razón? Porque un estado de excepción es una limitación de los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución y también dentro de los derechos humanos. Y es así que el Alto Comisionado ha hecho un llamado al Estado de Honduras para detener estos estados de excepción, porque nuestras demandas, las demandas que va a recibir el Estado de Honduras por estas ampliaciones indebidas sin tener ningún fortalecimiento para demostrar que efectivamente ha erradicado la violencia, es preocupante, porque ya hay una petición por parte del Alto Comisionado al gobierno de la República. Bien, muchísimas gracias a la abogada Selene Hernández, presidenta del Colegio de Abogados de Honduras, el capítulo de San Pedro Sula. Escuchaba usted su criterio en torno a esta nueva ampliación que se ha dado para el estado de excepción. Desde San Pedro Sula vuelvo con ustedes al set principal.
Gracias, Cintia. Y siempre en temas de seguridad, 5 millones de lempiras más ofrecen por la información que conduzca a la captura del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez, sumando un total de 20 millones de lempiras como recompensa. Ante esto, representantes de sociedad civil consideran que el tema no debería de ser una prioridad. Creo que realmente el país tiene otras prioridades. Tiene muchas prioridades más, ¿verdad? En temas de salud, de educación, en temas de empleabilidad, y estar dándole tanta importancia a un tema como capturar y subir una recompensa. Creo que es primera vez en la vida que yo veo en este país una recompensa de 20 millones por alguien, ¿verdad? Realmente llama la atención y está enmarcado en otras cosas también. Ayer se extendió por la 23ª vez un estado de excepción, ¿verdad? Que dicho sea de paso, solo 5 de esas 23 veces ha pasado por el Congreso Nacional. Esas cosas deberían de tener prioridad. Ayer mismo la viceministra de Seguridad decía: tenemos que revisar las planillas policiales porque todavía están infiltradas por el crimen organizado. Esas cosas deberían ser prioridad, pero estar aumentando recompensas por una persona y no realmente dedicarle a las cosas que tienen prioridad, creo que... Y el director de las operaciones de las Fuerzas Armadas asegura que el trabajo de lucha contra el narcotráfico ha sido efectivo por parte de esta institución castrense, ya que en este año solo una avioneta invadió el espacio aéreo hondureño y fue por desperfectos mecánicos porque se estrelló. En Cayo Hueso hay una oficina del Comando Sur que se dedica específicamente a monitoreo de los radares, 3 radares que están orientados para el sur de Estados Unidos y que nos abarca Centroamérica y Sudamérica, y donde se monitorean todas las trazas aéreas y navales que salen en dirección a Norteamérica, pasando por territorio hondureño. Pero en los últimos años podemos decir nosotros que podemos decirle al pueblo hondureño que trazas aéreas, este año solo ha aterrizado una traza en territorio hondureño y fue por desperfectos mecánicos, se estrelló en sectores de La Mosquitia. El año pasado, 2024, ninguna traza aérea. Y siguiendo con más noticias, en información económica le damos a conocer que el director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Rafael Barahona, asegura que ya están listos los fondos para iniciar con el proyecto más moderno de transporte público en la región denominado Metro Sula. El Banco Andino de Fomento CAF aportará $70 millones para hacer realidad este proyecto. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña Rafael Barahona, director del Instituto del Transporte Terrestre, en torno a este proyecto de San Pedro Sula, donde pues es algo innovador que va a existir allá y podría ser un proyecto piloto para replicarlo en otras ciudades. El CAF, el Banco Andino del Fomento, va a financiar este proyecto con $70 millones. Ahora, esto es importante. ¿En qué consiste este proyecto, director? Es la adquisición de cerca de 600 autobuses completamente nuevos de 3 tamaños, incluidos buses articulados de 180 pasajeros. Es prácticamente un proyecto que va a pasar a ser el mejor sistema de transporte público a nivel centroamericano, con tecnología, con sistemas de recaudo electrónico, con sistemas de videoseguridad. La población va a tener acceso a cargar su teléfono o a Wi-Fi dentro de la unidad de transporte. Es decir, es un proyecto muy interesante, muy innovador y que va a ser el mejor sistema del transporte público a nivel centroamericano. Para esto los transportistas están poniendo $15 millones, los transportistas de San Pedro Sula. A través del CAF ya el gobierno dio la no objeción para que les presten $70 millones a una tasa baja de interés, y ya hay un banco privado que desde hace más de un año hizo todos los estudios y está prácticamente listo para poner la otra parte que falta para llegar a los $127 millones que implica este proyecto. ¿Qué ruta se va a cubrir con todo esto, director? Todas las rutas de San Pedro Sula.
Van a salir 1.400 microbuses y van a entrar 600 buses de 3 tamaños más grandes a prestar el servicio, y el sistema de transporte va a ser uno solo, de manera integral. Ya no va a haber un motorista peleando por un pasajero, ya no van a manejar efectivo los motoristas, no van a haber ayudantes en las unidades de transporte, y lo que hay es un sistema de seguridad, un sistema eficiente, un sistema más cómodo para la población. Imagínense que empezando por el impuesto de guerra o extorsión que los transportistas ya no van a pagar, eso es una cantidad impresionante de dinero, porque ya el dinero va a ir a una sola cuenta, al banco, con sistema de pagos electrónicos. Además, el ahorro en combustible que va a tener la población de la ciudad de San Pedro Sula, estamos hablando de muchos millones de lempiras que en este momento no lo podemos cuantificar. Gracias, director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, Barahona. Ya han escuchado ustedes, pues, importante este proyecto que se estaría, pues, licitando, y de esta manera, pues, solventar la crisis de, pues, circulación que existe en la ciudad industrial. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Gracias, Luis. Y el exmiembro de la ya desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Arístides Mejía, asegura que los consejeros del CNE deberán investigar cuáles han sido la trayectoria de cada una de las empresas que presentaron sus ofertas para manejar el TREP, ya que está en juego la democracia del país. Que cumplan con todos los requerimientos técnicos que están bien claros en las bases de licitación, y lo segundo es que se haga una selección de parte de las autoridades, no solo basado en el precio, aunque eso es importante, sino basado en la trayectoria de esa empresa, porque hay unas empresas que pueden hacer una buena oferta, pero tienen mala trayectoria en otros países. Hay que tener cuidado en eso, entonces. Hay que tener ese cuidado, investigar bien, porque se trata de un asunto muy delicado, donde hay mucha suspicacia por todo lo que ha ido ocurriendo, y de lo que se trata de que... Y damos paso en este momento a nuestra compañera Berenice Amaya, porque han dictado detención judicial para la abogada Liana Mayorga, esto por el sonado caso de hoy lunes, justamente por presunto fraude al Estado. Con usted, Berenice. Muchas gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, en estos momentos me acompaña César Bonilla, quien es defensor legal, para que él nos amplíe información en torno a esta importante audiencia. ¿Cuál ha sido esta resolución, abogado? Sí, mucho gusto, muy buen día, saludos a todos, audiencia. Bueno, el día de hoy se celebró lo que se conoce como la audiencia de declaración de imputado, a raíz de un requerimiento fiscal que presentó el Ministerio Público en contra de mi representada Liana María Mayorga, por un delito, supuesto delito o la comisión de supuesto delito de lavado de activos y de fraude. En esta etapa procesal nosotros presentamos a nuestro juicio suficiente arraigo domiciliario, arraigo laboral y arraigo familiar, para que el juez, dentro de su valoración armónica y objetiva, pudiera decretar una medida distinta a la detención judicial, situación que no sucedió. Me imagino que él le dio valoración al tema del tipo penal, que es un delito grave y la pena supera los 5 años, y por ahí dentro de sus conclusiones él hizo mención a ese tipo de fundamentación y por cómo llegó a ese razonamiento. Pues lo que viene ahora es la audiencia inicial, que es la audiencia evidentemente más importante porque es en la que se va a acreditar y se va a probar la inocencia de mi representada, y el Ministerio Público está en la obligación de sostener su requerimiento fiscal. Y será ahí, pues, en el cual esperamos nosotros poder salir con nuestra representada caminando con un sobreseguimiento en razón del requerimiento fiscal que a nuestro juicio interpuso el Ministerio Público, que está un requerimiento pobre, ¿verdad? Y creemos de que tenemos la capacidad de poder contradecirlo en razón de que no tiene argumentos suficientes para poder sostenerlo el Ministerio Público. Abogado, en cuanto a esta resolución que han dado, ¿cuál es su postura? Bueno, yo considero que, bueno, el juez tiene uno debe respetar las sentencias del juez, ¿verdad? Sin embargo, yo creo, por eso la recurrí, porque creo que no valoró otros elementos fundamentales e importantes
para que decretar una medida distinta a la prisión preventiva. Recuerde que estas medidas son provisionales. Igual le hubiese dejado a ella que se defendiera en libertad, no quiere decir de que ella está absuelta del delito, sino que tenía una medida distinta a la prisión preventiva. Pero bueno, él consideró y tomó bien a su juicio que fue una medida de atención judicial, y lo que queda pues en la audiencia inicial acreditar la inocencia de nuestra representada. ¿Para cuándo quedó esta, abogado? Para el día jueves 10 de la mañana, este jueves de esta semana. Muchas gracias al abogado César Bonilla, quien nos amplía esta importante información en torno al desarrollo de esta audiencia de declaración de imputado. Compañero, yo retorno con ustedes al estudio central. Buenas tardes. Y le damos a conocer que más de 20 personas resultaron heridas ayer en el estadio del Progreso Lloro tras un violento enfrentamiento entre colectivos de Libertad y Refundación y policías municipales por un proyecto de engramaje híbrido. Dirigentes del partido en el gobierno responsabilizan al alcalde Alexander López y al director de la policía por lo ocurrido. Yo llego a eso de las 5:30 de la mañana, la directriz que nos manifiestan los compañeros es que habían hablado con el ministro de Seguridad y como que el ministro había dejado patrullas para que resguardaran y que no se dieran conflicto entre la policía municipal y los manifestantes que estaban dentro del recinto. Nosotros les llevamos comida y en eso, cuando nosotros nos disponemos a salir, empieza la represión de la policía municipal, pero miramos que la Policía Nacional, todos los carros se van, solo queda el jefe de la policía observando y prácticamente haciendo oídos sordos y vista, como decía Shakira, bruto, ciego, sordomudo, y entran ellos con armas de fuego disparando a bala viva. Yo estaba adentro, yo tuve que correr por todo el césped del engramiado. Gracias a Dios un compañero se había anticipado a la situación y antes de que los policías municipales entraran, con una almagana había roto lo que es la soldadura del portón grande que queda en el estadio, que da la espalda al bulevar que dirige del Progreso hacia Ciudad Puerto de Tela. Y por ahí pudimos salvarnos o salir 4 compañeros que resultamos ilesos, pero de ahí 22 compañeros salieron muy mal. Pues ahí la responsabilidad recae primeramente en el jefe de la policía municipal, que es el que da la orden. Y el segundo, el alcalde municipal, Alexander López, que ahora que ya el ministro anuncia de que no se va a hacer este proyecto, que se lo llevan para otro lugar, ahora el alcalde dice que cómo es posible que el gobierno deje tiradas las obras, de que el gobierno está acostumbrado a dejar tiradas las obras, que no lo van a permitir. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que se construya o que no se construya? ¿Quién está mal? El problema del alcalde es que quiere figurar, el problema del alcalde es que tiene una impopularidad muy grande. 9 de cada 10 progreseños dicen no a Alexander López, sí Eduardo Díaz a la alcaldía. Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte confirmaron la muerte de 12 hondureños en distintos accidentes de tránsito ocurridos producto de la imprudencia, esto a nivel nacional. Según el informe de las autoridades, a la fecha suman ya 1.173 muertes. El fin de semana contabilizamos más de 100 accidentes que han dejado un saldo de 12 personas fallecidas y alrededor de 22 que han resultado lesionadas. Siempre hacemos el llamado constante a la población a conducir con mucha precaución y sobre todo con mucha responsabilidad. Con esto suman ya más de 1.100, su inspectora, los fallecidos. Así es, licenciado, ya sumamos más de 1.000 personas que han perdido la vida producto de la siniestrabilidad vial. Para ser más exacta, contabilizamos 1.173 personas, a comparación con el año 2024 que registrábamos 1.195, como le mencionaba, con una disminución de menos 22 muertes a comparación con el año. Entre tanto, Juan Carlos Elías Flores fue condenado a 6 años de prisión por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de un niño tras una audiencia de procedimiento abreviado. Además, se le impusieron penas accesorias como la prohibición de residir cerca de la víctima por 12 años, suspensión de la ciudadanía, libertad vigilada por 10 años y registro en el libro de los agresores sexuales. Y el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, realizó 11 allanamientos de morada para la recolección de indicios en relación
a las supuestas actividades ilícitas del clan que dirige Juan Carlos Montes Bobadilla y sus socios, los hermanos Milton Raúl, Elmer Omar y Wilmer Adonai Montoya Natarén, todos con orden de extradición por sus vínculos con el narcotráfico. Los operativos son efectuados por la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y se desarrollan en el departamento de Colón, específicamente en los municipios de Iriona y Limón, en las localidades como Francia, Icoteas, Plan de Flores, Cuzuna y Bucara. Y el primer batallón de Policía Militar del Orden Público capturó alias La Roja durante una operación de vigilancia en el Mercado Las Américas. En el operativo se decomisó un fusil AK-47 con 26 cartuchos, 545 envoltorios de supuesta cocaína, 40 piedras de crack y 20 de marihuana y un teléfono celular. Según las autoridades, es una de las principales cabecillas de una estructura criminal y se le supone responsable del tráfico de drogas y porte ilegal de armas de uso prohibido. Y la Dirección Policial de Investigaciones detuvo en Comayagüela a un hombre de 58 años acusado de robar baterías y objetos de valor de vehículos estacionados. La captura se realizó en el marco del Plan Solución contra el Crimen Fase 3. Según las investigaciones, el detenido sería responsable del robo de al menos 30 baterías presuntamente vendidas en el mercado negro. Y autoridades policiales capturaron en la aldea Liquidámbar, kilómetro 9 de la calle principal que conduce a Santa Lucía, alias El Desastre, de 46 años, supuesto cabecilla de la pandilla 18, tras mostrar actitud evasiva durante un patrullaje. En el registro le decomisaron una pistola Girsan negra con cargador y 4 cartuchos. Además, presentó un documento falso y se confirmó que tiene 3 órdenes de captura vigentes por asesinato, homicidio y evasión de la administración pública, evidenciando su liderazgo en la estructura criminal. Luego fue trasladado al Ministerio Público para continuar con el proceso judicial. Gracias por continuar con nosotros y a esta hora de la tarde nos enlazamos con nuestro compañero César Euceda y él nos da a conocer esta importante información, ya que la alcaldía en conjunto con la embajada alemana ha inaugurado un albergue para más de 250 personas. Esto en La Betania. Usted nos amplía la información, César. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, compañeros. En el estudio principal, así es, en ese preciso momento que nos acompaña la embajadora Daniela Fogel. Ella pues ha apoyado intensamente las labores aquí en nuestro país, pero en este preciso momento en la colonia Betania, cuando se inaugura un centro de apoyo para aquellas personas que se ven damnificadas. Muy buenas tardes, embajadora. Muy buenas tardes a todos. La verdad que súper feliz de estar aquí en la colonia Betania para la inauguración de ese importante proyecto. La verdad que es un proyecto que cambia vidas, porque es una colonia que siempre sufre inundaciones y hasta ahora como albergue provisional solamente han tenido a la escuela. Entonces siempre cuando había inundaciones los niños no podían tener clases, y ahora lo que hemos hecho con la cooperación alemana y con la alcaldía es renovar tanto la escuela como construir en la misma escuela un albergue en condiciones, y eso dignifica a las personas, dignifica sobre todo a los niños que ahora pueden recibir sus clases
clases en un lugar seguro, bello y digno. ¿Cuánto se ha invertido más o menos por parte del gobierno de Alemania? Pues para eso está nuestro representante del Banco de Cooperación Alemania. Él después les va a contar sobre los montos exactos. Para mí es más importante subrayar cómo se han cambiado vidas y subrayar que aquí de verdad Alemania está con Honduras siempre apoyando. Pero hay algo importante y es que Alemania no solo estas iniciativas está apoyando o promoviendo, sino que hay otras a nivel nacional. Claro, es todo un abanico de proyectos que tenemos tanto aquí en la capital como en todo el territorio. Estamos en todas las regiones, hasta en la Mosquitia estamos y sobre todo construyendo escuelas y en la mitigación de las consecuencias del cambio climático y en la prevención del cambio climático. Y siempre son proyectos bien integrales que involucran a toda la comunidad, que dan también un empoderamiento especial a las mujeres de la comunidad. Entonces lo importante con nuestros proyectos de verdad es cambiar vidas y construir un futuro mejor. Muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a la embajadora Daniela Fogel, en donde ha mencionado la importancia de la construcción de este albergue que vendrá a apoyar a aquellas personas que pudiesen verse damnificadas durante ya pues estos procesos del cambio climático, pero también las inundaciones que registran en la capital. Continúo con ustedes en su principal. Buenas tardes. Así llegamos al final de Impacto BTV Edición Meridiano. Gracias por su fiel sintonía. Así es, les invitamos a que esté pendiente de nuestra emisión estelar 7 de la noche en todas las plataformas BTV. Que tenga una muy productiva tarde. Con permiso.